Shalom, bendiciones amados hermanos, y hoy nos encontramos nuevamente en otro episodio de Vamos a Él. En esta ocasión vamos a ver lo que es la Haftará, la parashá que corresponde a Bo, y esto es Ben. ¿Por qué Ben? Bueno, porque en realidad el padre ya se encontraba con Faraón y por eso le dice Ben, o sea, acude a con Faraón para ver lo que ha de pasar en esta historia que estamos viendo acerca de las 10 Mofet o los 10 milagros, porque para los egipcios eran desastres, lo recordamos, pero sin embargo, para el pueblo de Dios, estos no eran desastres, sino eran maravillas, eran milagros. Y así mismo lo podemos encontrar en la Biblia, que dicen estos milagros o estas maravillas, ya depende de la versión que leamos. Justamente en esta porción que, por ejemplo, aquí nos abarca de lo que es Éxodo 10 a el 13:16, y corresponde nuestra Haftará a Jeremías capítulo 46, del 13 al 28, vamos a estar viendo cómo el Señor siempre no olvida a su pueblo y obra para hacer algo a favor de él, y también nos ofrece una salida a nuestras vidas. Porque esto, bueno, fue escrito, pero fue escrito para nuestra enseñanza, para nuestra corrección y para entender que las cosas que sucedieron se replican y se repiten de manera cíclica, para nosotros entender el fin que tiene Él en nuestras vidas y comprender lo que viene en el mundo venidero. Bien, bueno, arrancamos. Bueno, en esta porción, por ejemplo, podemos encontrar cómo en la primer plaga, que cuando van Moshe y Aarón para hablar con Faraón, que se presenten delante de él, porque recordemos que Faraón sería endurecido por parte del Padre el corazón que tenía. En las primeras plagas, Faraón pudo decidir no más, pero él siguió y se obstinó, y después le advierte a Moshe, le dice que Faraón tendrá un corazón endurecido porque él se lo endurecerá con motivo de que pueda ver la gloria y el poder, porque desde un principio pudo destruirlo, pudo acabar con todo y vámonos, pero tenía que ser de una manera sobrenatural para que se den cuenta y no quede duda que Dios siempre se manifiesta con un nombre, con un propósito, y siempre esto es con poder. Y ahora no solamente lo entendería Moshe, porque por ejemplo recordamos que a Abraham, Isaac y Jacob se les apareció como el Shaddai, lo habíamos visto en la porción pasada. Sin embargo, aunque también en la porción pasada vimos que a Moshe se le mostró cómo se pronuncia el nombre del Eterno, Yud Hei Bab Hei, no había entendido el propósito. Y aquí ya no se iba a quedar solamente, en un pueblo, porque gracias a Dios el pueblo de Israel alcanzó a recapacitar a tiempo. Sin embargo, pues Faraón iba a entender, iba a comprender, por lo menos a punta de dolor, lo que es el nombre y el poder de Dios. Así que bueno, en esta porción, por ejemplo, lo podemos encontrar aquí, que en Éxodo capítulo 10, por ejemplo, nos está hablando acerca de la plaga de langostas, la plaga que cuando salieron de la presencia de Faraón, pues simplemente se tocaron la arena, y vino esa plaga de langostas al día siguiente por la mañana. Aquí lo podemos ver, un poco dice, Moshe entra a la presencia de Faraón, dice, porque yo he endurecido su corazón y él el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuenten a sus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que yo hice entre ellos, para que sepan que yo soy el Dios, que yo soy Adonai. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron a Jehová, el Dios de los hebreos, así ha dicho, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y luego también les dice, para que me celebren, déjalo ir, déjalo ir. ¿Y qué es lo que hace Faraón? Dice que no, viene la plaga. Y luego vemos también posteriormente lo que son la plaga de tinieblas, que eran densas, tan densas que no se podían ver ni siquiera estando enfrente, y eran tan densas que ni siquiera se movían de su lugar porque no veían nada. Y en todas estas negociaciones, porque ya intentó negociar Faraón decía, bueno, está bien, vayan, pero ¿quiénes van a ir? Y Moshe les decía, pues todos, ¿no? Nuestras esposas, nuestras hijas, el ganado y esto. Y les contesta Faraón, bueno, vayan ustedes, los hombres, y ya vuelven, ya vuelven. Ya después, en la siguiente plaga, en lo que son las densas oscuridades, las densas tinieblas, le dice, bueno, vayan y también con sus hijos, pero dejen a sus esposas y al ganado. Y les dice Moshe, bueno, pero es que no sabemos cómo hemos de adorarlo.
qué sacrificios vamos a presentar, no lo sabemos, necesitamos llevarnos todo. Y Faraón se niega rotundamente, aunque vienen esas densas tinieblas. Y el milagro es que en Israel estaba operando, el milagro que estaban ya apartados de estas plagas. Las densas tinieblas era para todo Egipto, pero en la tierra de Gosen, que es donde habitaba el pueblo del Eterno, ahí estaba la luz en medio de ellos. Y también el padre advierte a Moshe lo que vendría, la plaga con la cual podrían obtener la victoria, y esta es la muerte de los primogénitos, la cual se la anuncia a Moshe y les va anticipando. Dice, este será el primer día del mes, o el primer mes para ustedes, porque aquí será un nuevo comienzo, un nuevo ciclo, y comienza a instituir lo que conocemos como el Pesaj, la Pascua, aquí lo podemos leer. Y ese Pesaj, esa Pascua, ya nos está hablando el entendimiento que tiene que ver con Yeshua, porque las características para poder llevar esta celebración, aquí dice en esta versión que es la 60, este rito, o sea, este acto, era que tuvieran que tener un cordero, lo tenían que apartar para el día 10, tenían que sacrificarlo para el día 14 de Aviv, y esto es entre las 2 tardes. Y es muy curioso que, por ejemplo, que la sangre del cordero dice que tenían que poner la sangre en los postes, en los dinteles de su casa, para que fuera la señal, puesto que la presencia de Dios o el ángel de la muerte pasaría para arrasar con todo primogénito. Y así desde el primogénito que se sienta ahí con Faraón hasta el primogénito de las bestias, los esclavos, de toda la gente, quien no tuviera esta señal serían llevados por la muerte. Y así pasó justamente. No hubo un grito tan grande, un clamor o un llanto tan terrible como el que hubo aquella noche. Inclusive aquella misma noche los echaron fuera, literalmente mandó Faraón a llamar a Aarón y a Moshe y le dice, ahora sí vayan para que celebren a su Dios. Y aquí nos muestra cómo el Padre, cuando quiere hacer sus propósitos, los hace bien, los hace completos. Podemos ver que aunque Faraón intentó negociar, intentó querer ganar este evento, pues no pudo hacerlo porque no era bajo los términos que él quería, sino el Padre ya ha puesto los términos, las condiciones, y lo podemos ver en la ley, en la Torá, porque la palabra de Dios es perfecta. Y vamos a verlo un poquito aquí en el Salmo 19 del 7 en adelante, si me permiten leerlo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Deseables son más que el oro, y el oro muy refinado, y más dulces que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces, solo entonces, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Adonai, roca mía y redentor mío. Su palabra es perfecta, sus preceptos, sus ordenanzas, sus mandamientos no son dados al azar. Ya hemos visto que cada una de estas aseveraciones hacen alusión o hacen referencia a un estatuto del Padre, ya sea ordenanza, ya sea un precepto, ya sea algo que constituye lo moral o constituye los mishpot, los mishpatim, pues las leyes reguladas por los jueces. Cada una comprende un área que necesitamos llenar en nuestra vida, pero meditando un poco en la palabra del Padre, cuando el Padre dijo, tienen que tener el cordero como señal, y el cordero, o sea, la sangre que ponen en los linteles de su casa, esa será la señal para que pase el ángel de la muerte y no sean llevados ustedes. Esa señal de nosotros es la palabra del Eterno, es el mismo Eterno manifestado en cuerpo humano.
en una figura de un cordero, dando a entender que él es el Pesaj, puesto que cumple con todas las características, con todas las que podamos tener en mente o en cuenta, porque también dice que ningún hueso será quebrado, y así lo dice que este hueso pues del cordero no tenía que ser quebrado. Aquí también lo marca más adelante. Y estas características nos ofrecen una salvación para nuestras vidas, porque Él es la salvación. Y saben una cosa, la misma palabra es esa puerta, pero la puerta para el pueblo de Israel sería el Pesaj, para que ellos pudieran salir de Egipto y lo pudieran celebrar. Y también cuando llegaran a la tierra prometida, pero diciéndole a sus hijos cuando les pregunten el motivo de por qué hacerlo, la respuesta sería esa, que el Padre mostró su poder y su grandeza sacándonos de esa esclavitud, mostrando poder, grandeza, milagros, siendo un obrador de cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Y asimismo podemos ver en la Haftará, en Jeremías, cómo es que se les empieza a declarar una palabra que ya había sido anunciada antes, pero que llegaría al cumplimiento de esta, hablándole, o sea, el juicio y las consecuencias serían a Faraón, sería a Amón, sería a todos los que se habían allegado en esta unión para luchar contra el reino del norte, el cual sería el de Babilonia, Nabucodonosor. Pero el Padre le había determinado victoria, los destruiría y asolaría con todo, arrasaría con todo. Entonces la profecía ya había sido dictada, ya la conocían, y cuando se va y se les anuncia, se les está diciendo a los moradores de Egipto. ¿Por qué? Porque los moradores de Egipto, ahí también había parte del pueblo de Dios, y lamentablemente el Padre había dicho esto, que no tendrían que volver a Egipto. Pero ¿qué pasó? Hicieron justamente lo contrario, volvieron a Egipto, mercaron, o sea, traficaron, hicieron negocios, inclusive me atrevo a decir que algunos emparentaron, o sea, hicieron alianza nuevamente, y esa alianza no se puede negociar. Faraón la intentó negociar antes con Moshe, pero el Padre no cambia sus términos, porque ya los tiene establecidos en la palabra. Así que nosotros tenemos la oportunidad de seguir los lineamientos del Padre, de poder denunciar las palabras de verdad y poder quitarnos de ese camino de perversión, de perdición, que corrompe el alma y que hace que nuestro corazón transgreda en contra del Eterno. Recordemos que la eternidad, la palabra olam, tiene que ver con lo que es incontable, infinito, para siempre, eterno, lo que es profundo. Con todo eso tiene que ver esta palabra olam. Y esta palabra, por así decirlo, lo que alcanzo yo a entender es que el Padre se manifestó. Algo de su eternidad pudimos ver a través de Yeshua, y eso lo pudimos entender por medio del Pesaj, de cómo sacaría a su pueblo con milagros, con prodigios, y asimismo da una palabra para que también desde los 4 puntos de la tierra todo su pueblo pueda tener esas buenas nuevas de salvación. Y fuimos llamados para eso, para compartir y denunciar esta palabra. Pero saben una cosa, muchas veces nosotros dudamos, flaqueamos y hacemos alianzas. Nos decía nuestra hermana Estíbalis, tenemos una doble nacionalidad, y es lo que pasa. Lamentablemente nuestras alianzas no deberían ser, por ejemplo, con el pecado principalmente, porque todo tiene que ver con ello, puesto que nuestra naturaleza pecaminosa, pues le encanta eso, pecar, que la carne se exalte. Solamente por medio de la palabra podemos ser limpiados, podemos ser justificados por el sacrificio de Yeshua, pero su palabra dice que ya nos ha limpiado. Por su sacrificio nosotros tenemos entrada a esa patria celestial, una patria que se le prometió a Abraham, y que nosotros como herederos, juntamente con Yeshua, podemos entrar a ese nuevo pueblo. Pero no va a ser posible si nosotros no nos decidimos desde hoy en qué lugar nos encontramos, puesto que si nosotros no nos dedicamos a difundir la palabra del Eterno, sobre todo a través de nuestras vidas, a través de nuestra manera de pensar y de nuestra manera de hablar, pues no estamos denunciando la palabra. O nos hablan del mensaje o nosotros hablamos del mensaje. No hay grises aquí, no hay medias tintas. La decisión es o estás o no estás. Hay un versículo en Apocalipsis que nos habla en Apocalipsis 3, donde nos dice, ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, los comentaristas dicen
que esta palabra se estaba dando porque en Israel pasaba un río y ese río en una parte era fría y en otra parte era caliente. Entonces, cuando el pueblo necesitaba algo, pues decían, ah, ok, la quiero caliente, bueno, voy por el agua caliente. La necesito fría, bueno, voy por el agua fría. Pero porque les daba flojera ir, decían, ay, no, qué flojera, pues agarraban la que le quedaba cerca, que era la tibia. Y está diciendo en otras palabras, ojalá te esforzaras y te decidieras, porque cuando uno decide, uno da todo de sí y uno está dispuesto a lograr esa meta. Por eso el reino de los cielos es para los valientes, para los que perseveran, para los que están dispuestos a sufrir, a padecer con tal de agradar al Padre eterno, el que habita en la eternidad y nos ha dado acceso a esa entrada. Y parte de esa eternidad la podemos tener nosotros en nuestras vidas al momento de recibir a Yeshua, no solamente en nuestro corazón, sino que se vea en ese shalom bay, en esa armonía en el hogar que tenemos todos los días. Si nuestro hogar es un lugar de refugio, quiere decir que estamos avanzando en el camino del Padre. Pero si en nuestro hogar se respiran pues gritos, se respira miedo, se respira esas diferencias que no pueden ser solucionadas, entonces quiere decir que algo está pasando. Quiere decir que el Eterno no está habitando en medio de nosotros, porque aunque es su deseo y es su anhelo, no va a ser posible que se concrete si nosotros no nos decidimos a partir del día de hoy. Y ya hemos visto, se anunció una palabra para aquella gente que moraba en Egipto, pero por causa de que ahí había pueblo del Eterno. Y nos termina diciendo la Haftará que el Señor va a arrasar con todos aquellos pueblos que están en contra de él, pero que va a dejar vivos a su pueblo, pero que solamente los va a castigar, solamente los va a enderezar, porque es justo y es necesario. Y sabemos que todos aquellos que nos llamamos hijos de Dios, tenemos que ser así, azotados, tenemos que ser disciplinados, puesto que si no somos, llevados de lo torcido al camino para ser recto, pues ¿cómo vamos a estar en el camino? Y esa es la palabra que el Padre nos pone el día de hoy para compartir. Esta porción, yo sé que abarca pues una gran extensión de lo que conocemos, pero ¿saben una cosa? La eternidad es algo alcanzable para nuestras vidas cuando nosotros decidimos sacrificarnos y vivir para ello, vivir para agradar al Padre. Así que les ruego que me acompañen en esta oración. Amado Padre Yeshua HaMashiach, permite que nuestros caminos puedan ser deleitosos, pero no deleitosos para nuestra carne, sino que sean deleitosos, Señor, para tus ojos, para tu vista, que seamos transformados por tu palabra, que así que, como dice este salmo, que nos convierta el corazón, que veamos que tus juicios son rectos, que son todos justos, que son verdad, porque en nuestro caminar siempre va a haber el querer hacer el mal, el querer inclinarnos a otras cosas, el querer hacer alianzas con el que no tenemos que aliarnos. Sin embargo, Padre, ahora somos amonestados en estas cosas, en guardar los dichos de tu boca, en preservar en ellos, Señor, y que ahora que lo que hablemos, lo que denunciemos, sea verdad, a tiempo y fuera de tiempo, para que tú seas obrando en nuestras vidas, seas tú glorificado en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro trabajo, pero que te denunciemos de cualquier manera. Muchas gracias por entrar en nuestras vidas, por entrar en nuestros corazones y por poder mostrarte y levantar tu nombre en alto. Muchas gracias, Adonai. Y yo espero que el Padre te bendiga en este día y en esta hora, que todo lo que hagas según la voluntad de Dios, seas prosperado y seas avanzado, echado hacia adelante. Así que recordemos, no tenemos reversa, nosotros siempre avanzamos hacia adelante. Si te gustó este mensaje, si te ha edificado, te ha bendecido, no olvides dejar tu like, compartir, y para que más personas sean beneficiadas de esta palabra y pueda haber una transformación en sus vidas. Hasta pronto.